A ver, hoy no vamos a dar la típica clase de historia donde soltamos fechas y batallas de memoria, ¿vale? Vamos a ir mucho más allá. Vamos a hacer un análisis estructural a deconstruir juntos el mayor conflicto de la historia humana. Queremos escarbar directamente las raíces políticas, ideológicas y tecnológicas que hicieron que el mundo entero ardiera. Así que preparaos para ver todo esto desde una perspectiva totalmente diferente. Bueno, entremos de lleno en esto. 70 millones. Es una locura de cifra, pero hay que grabársela en la cabeza. Más de 70 millones de seres humanos perdieron la vida en este auténtico infierno. Y ojo, la inmensa mayoría eran civiles. Para entender una catástrofe de este calibre, hay que cargarse desde ya un mito muy repetido. Eso de que todo este desastre fue culpa única y exclusivamente de la locura de un solo hombre. ¿Qué va? Un evento de esta escala necesita engranajes muchísimo más grandes y complejos. Y para entender esos engranajes, nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara. Primero, veremos por qué esto va más allá de un hombre. Segundo, la lucha por la hegemonía. Tercero, los objetivos exactos de las potencias. Cuarto, las 6 características del conflicto. Y quinto, la gran pregunta, ¿quién alimentó realmente a la bestia? Empezamos con el punto 1, más allá de un hombre, porque el impacto de todo esto fue tan masivo, que cambió para siempre nuestra forma de habitar el planeta, muchísimo más allá del campo de batalla. Para que nos hagamos una idea, la guerra provocó un reseteo total del orden mundial. O sea, fue el principio del fin para gigantescos imperios coloniales europeos, como el británico o el francés. Partió a Alemania en 2 países y dividió el globo entero en 2 grandes bloques que se tirarían 45 años enfrentados. Pero es que además fue el motor de unos saltos tecnológicos brutales y aterradores. Estamos hablando del nacimiento de los aviones a reacción con el ME-262, los cohetes balísticos como las V2 y, claro, la joya de la corona en esta carrera, la bomba atómica. Pasamos al punto 2, la lucha por la hegemonía. Porque, claro, tanto avance y tanta destrucción nos llevan directamente a una competición despiadada por ver quién iba a mandar en el nuevo sistema internacional. Y lo que resulta súper interesante aquí es ver cómo el mundo se partió claramente en 3 bloques, cada uno impulsado por su propia visión ideal de las cosas. Por un lado tenemos a las potencias demoliberales, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la China del Kuomintán. Por otro, el eje fascista, con Alemania, Italia y Japón. Y luego, jugando sus cartas de forma estratégica según le convenía, la potencia comunista, la Unión Soviética. Y esto nos lleva al punto 3, los objetivos de las potencias. Porque no vale solo con agrupar a los países en bandos. Hay que entender qué querían exactamente y por qué estaban dispuestos a llegar hasta el final. Y esto ilustra a la perfección las grietas que había incluso dentro del propio bando aliado. El contraste es fascinante. Mientras los británicos y franceses peleaban básicamente para no perder sus enclaves en Europa y mantener sus enormes imperios coloniales, Estados Unidos iba a lo suyo, y su meta era justo la contraria: cargarse esos imperios coloniales para asegurarse de que los mercados globales estuvieran totalmente abiertos para sus propias empresas y productos. Por parte del eje, la cosa iba de expandirse a la fuerza y crear nuevos órdenes basados puramente en el racismo y la jerarquía. Japón quería convertir a China y a todo el sudeste asiático en su zona de dominio absoluto. Italia soñaba con dominar el Mediterráneo como si fuera un imperio romano renacido. Y Alemania, Alemania tenía la obsesión de hacer pedazos el orden del Tratado de Versalles para crear su famoso Lebensraum, el espacio vital, montando un imperio racista en Europa del Este a base de transformar por completo y de forma dolorosísima todas esas sociedades. Y luego tenemos a la Unión Soviética, que veía la guerra como una mezcla de oportunidad defensiva y expansionista. Su objetivo primordial era crear un escudo, una gran zona de seguridad alrededor del corazón de Rusia. Querían blindar su revolución para que no volviera a sufrir intervenciones extranjeras, y para eso decidieron que la mejor táctica era imponer su modelo soviético a los países vecinos o directamente anexionarse esos territorios. Vamos con el número 4. 6 características del conflicto. Comprender estas claves nos explica exactamente por qué los ejércitos actuaron con esa contundencia brutal y sin ningún tipo de límite. Estas 6 características formaron literalmente la tormenta perfecta. Primero, que fue un conflicto global de verdad. Las batallas no se quedaron solo en Europa, salpicaron a los 5 continentes. Para que os hagáis una idea, esto interconectó cosas tan alejadas geográficamente como los combates en la selva de Papúa Nueva Guinea con tragedias humanitarias absolutas como la hambruna en Bengala. Y claro, esta escala mundial nos lleva a la guerra total, un concepto absolutamente clave. Esto significa que todas las esferas de la sociedad, desde el acero de las fábricas hasta el pan de la mesa, fueron absorbidas por la maquinaria militar. La sociedad entera se convirtió en el frente.
Y al normalizar esto, se abrió la puerta a justificar bombardeos aéreos devastadores contra ciudades llenas de civiles desarmados, como pasó en Coventry, Dresde, Tokio o Hamburgo. Pero es que además fue una guerra súper ideológica que degeneró rápidamente en una guerra de exterminio. Cuando filtras la realidad puramente a través del dogma político, ya sea un anticomunismo o un antiliberalismo visceral, el objetivo ya no es solo ganar al oponente militarmente, el objetivo pasa a ser el borrado físico e intelectual del enemigo. Y el ejemplo definitivo, sistemático y más cruel de esto fue, sin lugar a dudas, el Holocausto. Así que el punto crucial aquí es cómo se ejecutó toda esta destrucción, que no tenía precedentes. Fue el primer conflicto masivamente mecanizado. Toda la ciencia que se llevaba acumulando desde finales del siglo XIX se puso al servicio total de la destrucción. La guerra cambió para siempre. Combinaron tanques rápidos, aviones de combate, artillería autopropulsada, convirtieron el campo de batalla en una máquina de aniquilación rapidísima y letal. Llegamos al punto 5. ¿Quién alimentó a la bestia? Toca evaluar de forma crítica los orígenes reales de este desastre y el altísimo precio que tuvo la complicidad internacional. Con todo este panorama general, la gran pregunta es, ¿por qué empezó realmente la guerra y quién nos empujó al abismo? A ver, es increíblemente fácil y hasta reconfortante echarle toda la culpa a la megalomanía de Hitler, ¿verdad? Pero los hechos geopolíticos de la época nos muestran una realidad bastante más incómoda, una que nos obliga a mirar los fracasos colectivos. Si miramos la historia de cerca, vemos una cadena innegable de oportunidades perdidas. Por ejemplo, ante las primeras violaciones del Tratado de Versalles, Francia y Gran Bretaña tenían fuerza militar de sobra para plantarse y contener el problema, pero eligieron no hacer nada. Luego, a principios del 39, las potencias demoliberales intentaron montar una alianza con la Unión Soviética para frenar a Alemania, y fracasaron estrepitosamente. Y para rematar, poco antes de que estallara todo, la propia Unión Soviética tomó la decisión fatal de firmar el pacto Ribbentrop-Molotov con Alemania, alimentando de forma directa a la misma maquinaria que poco después intentaría destruirles. Lo dicho, un fracaso colectivo espectacular. Y quiero cerrar este análisis con una reflexión brutal que sacamos de nuestras fuentes. Es verdad que la ambición del eje dio el pistoletazo de salida, pero fue la miopía absoluta y la inacción estratégica de las grandes potencias las que alimentaron y criaron a la bestia. Se olvidaron de una regla básica: esta bestia solo come sangre y no se detiene hasta que hay una destrucción total. Pensadlo un momento. Si la inacción, los pactos por conveniencia y mirar hacia otro lado dejaron que un monstruo así devorara al mundo entero, ¿qué nos asegura que las grietas geopolíticas de nuestro propio presente no estén ahora mismo criando en la sombra a la próxima gran bestia?